Un saludo fraterno a cada uno de ustedes, apreciados y queridos hermanos. Quiero en esta oportunidad meditar en un pasaje muy conocido, contenido en Isaías, capítulo 5, versículos 20 y 21, que dice lo siguiente, la palabra del Señor. Hay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. He titulado la meditación de hoy, La pandemia del relativismo moral. Vivimos actualmente una revolución moral y antropológica global nunca antes vistas en la historia, en que es una virtud negar la existencia de Dios y los valores morales absolutos o permanentes. Es normal el día de hoy tolerar todo, con una mente abierta, como se dice, con una mente inclusiva. Quien cree en Dios y su palabra hoy es considerado un fariseo, un retrógrado, y hasta en algunos sectores es considerado una persona peligrosa. Esto ha generado una profunda crisis de valores y de significado. Se ha desechado la única base real para distinguir lo bueno de lo malo y la verdad del error. Y sin esta base no hay más esperanzas para un mundo en crisis como el que hoy vivimos. Como decía C.S. Lewis, el relativismo moral ha castrado a nuestra sociedad que no logra distinguir lo bueno de lo malo. Así que, hermanos, somos testigos de la redefinición y desvalorización de la vida humana, tal como nos advierte Isaías en este capítulo 5. Hay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Esta meditación que haré será más bien temática y de un contenido un poco más denso y técnico, pero creo que es necesario muchas veces también reflexionar sobre lo que está sucediendo en nuestro entorno. Y me quiero referir al relativismo moral. Veamos primero definición y conceptos de esto. ¿Qué es el relativismo moral? Es uno de los pensamientos que más ha impactado el siglo XX, que afirma que nada es verdadero o falso, bueno o malo, y que entre ambos extremos, lo bueno y lo malo, hay una escala infinita de posiciones y de hechos morales que se pueden cambiar como y cuando cada uno lo quiera. El relativismo moral es el opuesto a lo absoluto, verdadero y definitivo. No toma en cuenta a Dios, ni a la ley de Dios, ni a la palabra del Señor. Así que cualquier juicio sobre el bien y sobre el mal es un asunto finalmente de preferencias, de opiniones personales, de un matiz cierto cultural del momento que estemos viviendo. El relativismo en sí es autodestructivo, porque no tiene ningún estándar para evaluar las diferentes afirmaciones morales que se puedan hacer, y por tanto no se puede condenar ninguna conducta, por repugnante que sea. Y todo resulta finalmente confuso y degradante, desagradable, tal como lo que estamos viviendo hoy día culturalmente. Tanto, como dice Isaías, que a lo bueno llamen malo y a lo malo digan bueno. Todo lo que hacemos también es importante recordar que tiene una base o se basa en algún sistema de moral o de ética. Toda conducta del hombre tiene algún sistema de ética o de moral. Según el relativismo moral, la moral está determinada por las costumbres, pero según la ética bíblica está determinado por Dios y por su santa palabra. Veamos estos dos sistemas éticos. Primeramente, la ética especulativa o relativa es ideada por el hombre, es decir, nace del hombre. El primero en plantearla fue Heráclito, un filósofo griego, que decía: todo fluye y todo cambia, nada permanece igual. Esta es una ideología perversa y destructiva. Es humanista, es autónoma y liberal. No toma en cuenta a Dios ni a la Biblia. Es lo que hoy se impone globalmente en nuestro mundo y en nuestra cultura. Diferente es la ética bíblica, que es revelada por Dios, es absoluta e es inmutable, tal como Dios lo es. Parte de Dios y de sus leyes, no parte del hombre. Solo en Dios está el bien y lo bueno, de este Dios que es puro, que es veraz y que es fiel. La Biblia además es la base de la moralidad universal de las personas. En ella se nos enseña lo bueno y lo perfecto.
es nuestra única regla de fe y de conducta o de práctica para los cristianos. La moral bíblica se expresa además en mandamientos y no en afirmaciones. Es decir, es Dios quien dice lo que debemos hacer y está claramente definido en la palabra del Señor. Solo basta, ¿cierto?, considerar los 10 mandamientos, el decálogo, para ver lo que Dios, ¿cierto?, nos está indicando, lo que Dios quiere que hagamos. El llamado moral básico de la Escritura es imitar a Dios, como nos dice ahí Levíticos 11:44. Sed santos, dice Dios, porque yo soy santo. O como dice Pablo en Efesios 5:1, sed pues imitadores de Dios. Así que nosotros como cristianos debemos reflejar la perfección moral de nuestro Dios, porque somos hijos de Él. Así que el cristianismo y la moral son inseparables, van unidos íntimamente. La ética cristiana entonces nace de la fe en Cristo, de nuestra vida, ¿cierto?, en unión con Él. Y además, ¿cierto?, esta fe que nace desde Cristo y de la Biblia son inseparables además de la práctica que usted y yo debemos tener como creyentes. Tercero, veamos algunos registros históricos del relativismo moral. Solamente una pequeña pincelada. Los primeros antecedentes claramente son los antiguos filósofos griegos. Y aún antes del siglo XVIII, deberíamos decir que todos tenían la convicción de lo que era bueno y de lo que era malo. Que el bien y el mal eran conceptos absolutos para aquella época, sin términos medios, con una norma fija de lo que era bueno y de lo que era malo. Que el bien y el mal eran conceptos absolutos, definitivos. Y que de esta regla fija dependía que algo fuera bueno o que algo fuera malo. Después se suman otros pensadores, ya siglo XVIII, siglo XIX, que dan forma a lo que hoy es el relativismo moral actual. En el siglo XIX aparece el filósofo Jorge Hegel con su evolución dialéctica, que busca explicar los cambios sociales e históricos con una moral universal, variable de lo bueno y de lo malo. Después está Ludwig Feuerbach. Este personaje concluyó, dijo que Dios no existe, que simplemente es una idea creada por el hombre, así que por tanto la moral es relativa, nace solo del hombre. Esto lleva al humanismo, que reemplaza a Dios por el hombre como nueva autoridad suprema y única en la sociedad. Después encontramos a Marx, a Carlos Marx, que explica, él en su manifiesto comunista, el futuro de la humanidad sin Dios. Y él presenta las alternativas en su manifiesto comunista. Después encontramos a Darwin, que afianzó el humanismo relativista, dándole una forma científica a la teoría evolucionista. Y finalmente encontramos también otro personaje muy importante, que fue Sigmund Freud, que él afirma que debemos liberarnos de la idea de Dios, que esa idea de Dios ha sido sacada de nuestros padres y hay que liberarse. Así, tenemos estos personajes más otros pensadores del siglo XX y que con todos estos se consolida el humanismo moderno con su relativismo esencial, que son las bases para las ideologías y las conductas que conforman esta nueva moralidad o relativismo moral actual. Cuarto, el relativismo moral tiene claramente fundamentos mentirosos y dañinos. La negación de la existencia de Dios y la centralidad del hombre en este mundo ha llevado finalmente al relativismo, a vivir sin reglas morales, escogiendo cada uno la forma de vida que quiera, y claramente en rebeldía a Dios y en rebeldía a la palabra y principios de Dios. Tiene una base materialista de la vida. Cree que el mundo es un mundo autónomo y es un mundo autoexistente, y no como una obra creadora de Dios y que además esto no ha sido creada con ningún tipo de propósito elevado. Tiene el relativismo moral además un fundamento existencialista, en que cada uno construye el aquí y el ahora de acuerdo a lo que vive, de acuerdo a lo que piensa, de acuerdo a lo que cada uno cree. Está haciendo, ¿cierto?, su propia vida, está haciendo su propio mundo o labrando su propio futuro. Así que para él no hay absolutos ni trascendencia. Manda el vivir el momento, el aquí y el ahora, y eso es lo que vive hoy día nuestra cultura. Rechaza además a Dios y su derecho a intervenir en la vida de las personas. Impone además su propio código de normas conductuales, condicionadas por la época y por la cultura,
cambiándolas libremente como quiera y sin importar si se trata de niños o se trata de personas, ¿cierto?, vulnerables. Quinto, veamos las consecuencias del relativismo moral y cómo afecta al cristianismo. Primeramente, destruye los valores espirituales y morales. Cree que la sociedad tiene el derecho a elegir la norma ética que quiera. Y siempre sabemos que va a elegir lo opuesto a Dios y lo opuesto a la verdad del Señor, tal como advierte el salmista en el Salmo 2.3. Dijeron ahí: rompamos sus coyundas y echemos de nosotros sus cuerdas, llegando al libertinaje y a la anarquía moral, como en los días de los jueces, por ejemplo, jueces 21-25, en que cada uno hacía lo recto delante de sus ojos, como también se nos advierte que serán los días de Noé, o como en los días, ¿cierto?, de Lot y Sodoma. Además, se ha infiltrado en el cristianismo, mundanalizando a la iglesia, tolerando el mal y modificando el evangelio para hacerlo atrayente y aceptable. Pérdida además de la identidad cristiana y relajo espiritual, aceptando muchas conductas pecaminosas como normales, aún en el interior de la iglesia y del cristianismo. Escogiendo un cristianismo de placebo y sensacional, hedonista, del espectáculo, sin contenido ni eficacia. Y atrapados además por el materialismo y por el arribismo, cambiando el ser por el sentir, tener y el poder. Por tanto, hermanos, el relativismo moral es una peligrosísima amenaza para los cristianos y especialmente para la familia cristiana contemporánea. 6. El relativismo moral tiene una agenda mundial que es parte además del misterio de iniquidad de los últimos tiempos. Es una agenda impuesta ahora firmemente en Latinoamérica, con metas globales totalitarias encubiertas, detrás de los gobiernos, por agencias internacionales, por poderes internacionales. Incluye ideologías, prácticas y organizaciones que buscan transformar radicalmente nuestra sociedad, imponerse en todos los ámbitos culturales, educativos, económicos, sociales, políticos y aún jurídicos. Busca cambiar la moral cristiana sobre el hombre, sobre la familia, sobre la reproducción y la dignidad de la vida. Es un cambio antropológico brutal, hacer un hombre nuevo, asexuado, sin identidad. Es deconstruir toda la civilización occidental judío-cristiana, sus valores, sus principios y sus prácticas. Nos advierte el salmista en el Salmo 37, 12 en adelante: maquina el impío contra el justo y cruje sobre él sus dientes. El Señor se reirá de él, porque ve que viene su día. Apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre, porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Más la simiente de los impíos será extirpada. Detrás de este nuevo orden mundial están las potencias y el de unos pocos, promovidos, por ejemplo, por la ONU, por la Organización Mundial de la Salud, por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, por la FAO y muchas otras, además de millonarios, de financistas, que presionan los gobiernos para promover esta nueva moralidad, con sus colectivos LGTBI, el feminismo, industrias abortistas, ideología de género, las comunicaciones intervenidas, la cultura, la migración, etc. Así que la imposición del relativismo moral nos está llevando a una decadencia progresiva y a una anarquía del entendimiento y la conducta. Pablo también nos advierte, ahí en Romanos 1, 18 en adelante, dice: porque manifiesta la ira del Dios del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad con injusticia. Diciéndose ser sabios, se hicieron fatuos, por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de manera que contaminaron sus cuerpos entre sí mismos, los cuales cambiaron la verdad de Dios en mentira, honrando y sirviendo a las criaturas antes que al Criador. Por esto Dios los entregó a afectos vergonzosos, pues aún sus mujeres mudaron el natural uso en el uso que es contra la naturaleza. Y del mismo modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en sus concupiscencias los unos con los otros, cometiendo cosas nefandas, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la recompensa que convino a su extravío. Y como a ellos no le pareció tener a Dios en su noticia, en su mente, Dios los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene. Y no solo las hacen, más aún consienten a los que las hacen.
Claramente Pablo es como si estuviera describiendo nuestra cultura contemporánea. Y punto 7, finalmente. ¿Cuál es nuestro deber como cristianos frente al relativismo moral? Sabemos que se han sacudido las bases morales que han sustentado nuestra civilización, especialmente en estas últimas décadas, con cambios masivos y drásticos en cosas cotidianas como la educación, la cultura, la moda, el lenguaje, la información, las redes sociales, la sexualidad, etc. Y debemos, por tanto, hermanos, rechazar toda filosofía y práctica relativizada que nos aleje de Dios y nos aleje de su palabra. Así que prediquemos, hermanos, todo el evangelio, todo el consejo de Dios y de Cristo. No importa cuánto el mundo cambie, prediquemos desde una antropología bíblica que muestra al hombre caído como pecador y como necesitado de salvación, y desde una cristología que distingue a Cristo como el único camino exclusivo de salvación. Porque lo que cambia la sociedad es el cambio del individuo. Y solo Cristo cambia el corazón de las personas, solo Cristo cambia al individuo desde el interior. Además, hermanos, no nos acomodemos a este mundo y su moral, como nos advierte Pablo en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, ni a sus pensamientos, ni a su modo de entender, de ver la vida. Aunque hay cristianos que todo lo relativizan, lo hacen neutro, poco claro, y cuestionan aún al cristiano fiel. Lo cuestionan de anticuado, de tradicionalista o aún de retrógrado. Nos dice Juan allí, en su tercera carta: amado, no sigas lo que es malo, sino lo que es bueno. Así que vivamos una vida de santo temor delante de Dios, con una cosmovisión cristiana, con una enseñanza seria y profunda de la palabra de Dios, donde pensemos y vivamos bíblicamente, donde Cristo sea central en nuestras vidas. Seamos defensores de la fe bíblica histórica que hemos recibido de Dios. Denunciemos las herejías que hoy se imponen y amordazan vilmente a la iglesia de Cristo. Iglesia que es columna y apoyo de la verdad. Iglesia que es sal y luz para este mundo. Y como cristianos bíblicos fundamentalistas, debemos, hermanos, defender la verdad contenida en las Escrituras. Dios nos exige defender eficazmente la fe dada una vez a los santos. Nos exige la Escritura separación de la apostasía y exponer el error y la falsedad. Vivamos con integridad de vida y con un testimonio acorde a nuestra fe, como dice Santiago en el capítulo 1, siendo hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. O como dice Pablo, 2 Corintios 6, no dando a nadie ningún escándalo, porque el ministerio nuestro no sea vituperado, no sea desacreditado. Concluyendo, hermanos, el relativismo moral, no amoralidad o amoralidad, intentan llevar al hombre a una ruina espiritual total, al convencerlo de que no necesita reglas que lo controlen, que no necesita a Dios. Pero sabemos que los principios bíblicos son absolutos, inmutables, universales y de un beneficio inimaginable. Este olvido de Dios y de su verdad es lo que está arruinando a nuestro mundo. Por eso es oportuna la pregunta que nos hace el salmista en el Salmo 11:3. Si fueren destruidos los fundamentos, la verdad de Dios, ¿qué ha de hacer el justo? Debemos conocer esta verdad. Debemos vivir esta verdad revelada por el Señor. Debemos proclamar y defender esta verdad. Este tiempo de crisis, hermanos, debe servirnos para ver la realidad de este mundo torcido en el cual estamos viviendo. Y además debe servirnos para reafirmar nuestra fe en Dios, en su palabra, que contiene principios y normas morales permanentes, y que cuando Cristo venga en su segunda venida, nos encuentre así, firmes en su santa verdad. Que Dios nos bendiga.